Los rumores de LEGO Star Wars para 2025 no están parando y pese a que hace apenas unos 4 días ya he hecho un vídeo con todos los rumores que había haciendo un resumen de los rumores de enero y actualización para los rumores desde enero hasta junio, pues hemos recibido actualizaciones para varios de esos rumores, ya sea de precio, figuras o qué podemos esperar para estos meses. Incluso también vengo a desmentir, por así decirlo, algunos rumores que están corriendo como la pólvora en cuanto a las figuras que vamos a recibir en ciertos sets que yo he visto que no va a ser tan así. No es que yo tenga fuentes en el sitio, sino que leyendo con atención en otros sitios he visto malentendidos que han llevado a pensar que vamos a recibir unas figuras que no vamos a recibir. También quiero deciros que si la parte que no me veis la cara, que le he grabado esta mañana, me escucháis un poquito mal, es que tengo la voz un poco tomada y esta mañana la tenía peor que ahora. Empezando por el rumor del U-Wing, teníamos la información de que iba a ser un set por la segunda temporada de Andor que se estrenará en 2025 y que el set 75399, que este era su número o es su número, iba a tener un precio de 80 euros. Pues bien, ahora parece que el precio va a ser de 70, lo que nos indica que seguramente no va a tener simplemente un tamaño menor en los sets de LEGO que estamos viendo del mismo precio. Imaginaros, si nosotros comparamos un X-Wing de hace 10 años con uno de ahora por el mismo precio y estaban siendo más pequeños, sino que encima si es más barato también, porque es 10 euros más barato, todavía va a ser más pequeño que su última versión. Y es con este set con el que hemos recibido una información que se ha malinterpretado y que ya pues ha subido en canales muy grandes y que todo el mundo se está creyendo como sería el lineup de figuras del U-Wing, porque se está diciendo que va a venir con 5 figuras que serían K2SO, Cassian Andor, Dedra Meero, que es la personaje esta rubia imperial, y 2 Stormtroopers. Pues bien, esto parece ser que no va a ser así, ya que ¿por qué se ha llegado hasta esta información? Pues por lo visto, el leaker original o la persona que filtró este rumor, pues dijo que iba a salir esta nave, el número de piezas, el precio, que ya hemos visto que ha sido reducido, y hizo una wishlist, o lo que se conoce como una lista de deseos para las figuras de ese set. Pues bien, filtradores no tan importantes o no tan verídicos como este cogieron esa lista de deseos, la añadieron al rumor, que se ha ido expandiendo como la pólvora, y entonces la gente está diciendo que va a venir con esas figuras. Que puede ser que en el futuro venga con estas figuras, o por lo menos pues imaginaros, ojalá venga, yo a mí estaría encantado de que venga con K2SO, con Cassian Andor, que entiendo que vendrá, pero puede que luego no sea así. Entonces, para que sepáis de dónde viene este rumor, que no es tan fiable como el que vayamos a recibir la nave en sí. Así que de momento, si fuera con vosotros, me quedaría con la idea de que vamos a recibir una nave de la segunda temporada de Andor, que probablemente sea un U-Wing, pero con las figuras de momento no tenemos ni idea. Además, tenemos una actualización del precio con el set 75408, casco de Jango Fett, y es que tendría un precio de 70 euros en lugar de los 80 rumoreados inicialmente, lo cual sería una buena noticia y tendría el mismo precio que el casco de Din Djarin, en lugar de tener el mismo precio que el casco de Darth Vader, ya que los precios de los cascos pues suelen variar y no son fijos. Pues para mí es una buena noticia que cueste 70 en vez de 80. Tengo bastante curiosidad por ver si es simplemente un cambio de colores con el de Boba, que sería lo normal, o si van a cambiar el número de piezas, cuántas piezas distintas va a tener. Tengo bastante curiosidad. Con uno de los sets que más me habéis transmitido con diferencia a vuestra ilusión, tengo la que considero es una buena noticia y una mala noticia. Empezando por la buena, cada vez parece ser más oficial, ya que el número de set es el 75400 con 293 piezas, y aquí viene la mala noticia, 40 euros de precio. Sinceramente, este nuevo precio para los Starfighters me parece muy difícil de tragar, y más sobre todo teniendo en cuenta que puede que solo vengan 2 figuras. ¿Qué pasa? Que lo hacen con un set que la gente tiene muchas ganas, de las cuales no recibimos ninguna figura de Plo Koon desde hace 10 años, entonces la gente va a terminar comprándolo. Todavía no hay rumores que hablen de si va a venir con 2 o 3 figuras, simplemente cuando se habla de este set se da por hecho que va a venir con Plo Koon y con su droide R7D4, y sí que es cierto que hay mucho ruido acerca de poder recibir una tercera figura y que además esta figura fuese un clon de la Wolfpack o Wolfie, pero esto de momento es simplemente por las ganas locas que tenemos todos de recibir esta legión, así que yo de momento no me haría muchas ilusiones, porque viendo a LEGO últimamente capaces son de cobrarnos 40 euros por una figura y un droide, un Starfighter que tiene 100 piezas prácticamente menos que el de Jedi Bob, y quedarse tan anchos. También está ganando mucha fuerza un rumor que seguramente emociona a bastante gente, ya que este tipo de set suele hacerlo, y es que al igual que este año el Battle Pack de los Mandalorianos vs Imperiales ha salido en verano, se supone que vamos a recibir mínimo un Battle Pack, yo lo dejaría en 1, no en 2, en la oleada de verano de 2025. De momento poco se sabe, hay gente afirmando ya que va a ser un Battle Pack de la serie de Ahsoka con los Night Troopers e Ino, y yo sinceramente no afirmaría esto para nada. Hay que entender cómo funcionan los rumores, y por eso yo siempre intento ser muy cauto, porque lo primero que se suele saber es el número de set, las piezas, y luego ya el precio, que son como cosas más abstractas. Cuando se suele conocer el precio, o un poquito antes a lo mejor, se suele saber qué nave vamos a recibir o qué es el set en cuestión, y más adelante solemos saber las figuras, eso suele ser lo último. Pues bien, cuando todavía no sabemos al 100% todo lo que vamos a recibir en enero, me llama bastante la atención que haya gente que ya está afirmando, sin saber el número de set ni nada, y simplemente el concepto de que vamos a recibir un Battle Pack, las figuras o la legión que podría venir en el Battle Pack. Que sí que es cierto que a veces se sabe, pues va a salir un set de la 501, puede pasar, pero a mí no me gustaría afirmarlo ni ilusionar a la gente, mucho menos con sets de clones, porque sé que la gente se ilusiona mucho con ello y si luego no llega, pues la gente se decepciona.
Entonces, como yo siempre intento hacer en el canal, intento analizarlo con calma, no subir el vídeo el día que suelen los rumores y no dejarme llevar por las ganas que yo tenga de que salga un rumor o un set. Por ejemplo, me encantaría decir, para tener más visitas, que va a salir algo de la Wolfpack, y habéis visto el soldado de la Wolfpack en la portada, aunque yo diga que creo que eso no va a pasar ahora mismo. Y también me encantaría decir que en el Uwing va a salir K2SO, pero si yo veo que esto no es tan fiable, pues es una cosa que no puedo transmitir. O que si lo digo atentos, cuidado con las ilusiones, que esto es un rumor cogido con pinzas, ya veremos qué pasa. Ahora, de ser así y pensándolo bien, yo creo que podría ser un pack de clones basado en la venganza de los Sith, que esta sería mi opción favorita, o un Battle Pack de la serie de Ahsoka, como hemos dicho con los Night Troopers, o también, como última opción, al haber escuchado que tal vez recibamos 2 sets de la segunda temporada de Andor, un Battle Pack imperial de la segunda temporada podría ser viable también desde mi punto de vista, porque además uno de los soldados imperiales que más me gustan son de la película de Rogue One, y creo que hacer ese tipo de soldados imperiales sería increíble. Creo que son los de Mimban, bueno, estos que son como de un color. Nos quedan otros 2 sets de los que hablar, empezando por otro set de la línea de los cascos que vamos a recibir, y es uno que se desechó hace unos años, un casco de piloto del AT-AT para mayo o junio de 2025. Creo que puede ser un casco muy chulo e interesante, sobre todo por esas 2 piezas rojas que tendría en la parte superior del casco, que hacen que el del piloto TIE Fighter sea un casco tan caro de segunda mano. Esto haría que 2025, de cumplirse, tendría 2 cascos y 3 naves mid-scale, encontrando un buen equilibrio para la gente que solo le guste uno de estos 2 tipos de sets. ¿Y por qué digo 3 naves mid-scale? Pues porque el último rumor del que vamos a hablar en este vídeo es sobre una de estas naves, y de las pocas naves de las secuelas que le ha gustado a mucha gente. Estaríamos ante el set 75-406, lanzadera de Kylo Ren mid-scale, 450 piezas y 50 euros, a lo mejor 53, y hacen algo como la mano invisible, y es que como en esta nave, como la nave invisible, deberíamos esperar un modelo un poco más pequeño que el resto, o a lo mejor más delgado, aunque puede que tenga menos piezas, pero las alas sean más grandes, ya aunque tenga una envergadura o tamaño decente. En cuanto a la fecha de salida del set, he visto 2 cosas diferentes, una que puede salir en enero y otra que puede salir en marzo. Pues ¿por qué es esto? Porque yo creo que también ahora mismo se está discutiendo, no sé si de manera interna en Lego, pero por lo menos los leakers a lo mejor andan un poco perdidos en torno a si este año va a haber una oleada o no de marzo. El año pasado tuvimos una oleada de enero muy pequeña, donde tendría que haber salido Onyx Cinder, que era una nave grande, pero aún así van a ser 3 sets. Pues ahora parece que vamos a tener 6 sets en enero, puede que 7, puede que 8, dependiendo si deciden en marzo de decir, pues mira, vamos a sacar 2 sets en marzo para que no haya tanta espera hasta mayo, o a lo mejor lo que dicen es oleada grande en enero, oleada grande en mayo, oleada grande en junio, agosto, cuando sea en verano. Y bueno, esto sería todo. La verdad que pese a haber subido un vídeo hace 4 días, hemos tenido bastantes actualizaciones sobre rumores jugosos e importantes en cuanto a precio, figuras, o por lo menos desmentir las figuras, y sets nuevos que en ese vídeo no había incluido, como el casco del AT-AT o la lanzadera midi-scale de Kylo Ren, que la verdad que creo que puede ser una opción bastante interesante. Como siempre digo, estos rumores no tienen por qué cumplirse ni mucho menos, y hay que cogerlos por pinzas. Ya sabéis que cuando yo trato de elegir rumores son de fuentes fiables, y siempre los digo, 1414 Falcon Fan me encanta, Bricklicker son fuentes de las que me fío un montón, y cuando las veo por ahí me gustan, y cuando no las veo de ahí sí que intento ser un poco más cauto, aunque muchas veces también se acertan. No solo hay 2 leakers, hay muchos más, por eso yo intento siempre contrastar la información, pero ya os digo, con enero podemos empezar a ilusionarnos un poquito más, pero con los de mayo, junio yo me esperaría un poco, aunque por ejemplo el UC se lo da todo el mundo súper por supuesto. Pero para mí lo importante es si nos emocionamos o no, no importa, quiero ir disfrutando de este proceso de ver cómo la información va saliendo y cómo se va cumpliendo, ¿no? Que últimamente muchas veces se cumple, y eso es muy gratificante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí para apoyar el vídeo, en especial a los miembros cuyos nombres estaréis viendo por delante de mi jeta en el vídeo, a modo de agradecimiento. Así que de verdad, otra vez, muchísimas gracias, y si queréis nos vemos por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós!